Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a exponer el tema la reforma agraria en el Perú. El proceso de reforma agraria en el Perú, que se llevó a cabo principalmente durante la década de 1970, fue iniciativa política que buscaba transformar la estructura de la propiedad de las tierras en el país. Por otro lado, según García, la reforma agraria en Perú se implementó legalmente bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en 1969 mediante tres leyes que expropiaron el 56% de la superficie agrícola. Al respecto, fue una medida radical y masiva en que afectó a miles de propietarios y trabajadores rurales. Además, revela el contexto histórico y político en el que se dio la reforma agraria, que fue un periodo de cambios sociales y económicos impulsados por el gobierno militar de Velasco Alvarado. Por otro lado, según Reina, esta reforma buscaba transformar la propiedad y gestión del suelo agrícola y significar al trabajador de campo. Sin embargo, tuvo un impacto negativo en la productividad y la competitividad del sector agrario. Asimismo, pretendía mejorar las condiciones de vida y del trabajo de los campesinos, pero en vez de eso generó problemas económicos y técnicos en el agro. En cuanto a las opiniones, algunos argumentan a favor diciendo que fue beneficiosa porque rompió con el sistema feudal y oligárquico que oprimía a los campesinos y les dio acceso a la tierra y a la organización colectiva. Por otro lado, hay algunas personas argumentan en contra afirmando que la reforma agraria fue perjudicial porque desincentivó la inversión privada y la innovación tecnológica en el campo y provocó una caída de la producción y del ingreso agrícola. Ante este tópico surge la siguiente pregunta controversial. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria? Considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para nuestro país. A continuación expondré argumentos que defienden mi tesis. Considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para mi país porque generó problemas políticos y económicos significativos. Para ilustrar esta inquietud, podemos mencionar dos casos. En primer lugar, el gobierno de Fernando Belaúnde, por un lado, se invirtió un significativo 20% del presupuesto en infraestructura en las zonas rurales, lo que permitió un notable aumento del 15% en la conectividad de estas áreas, facilitando el proceso o servicios básicos y mercados para la población rural. Sin embargo, la reforma de la estructura agraria solo logró retribuir efectivamente el modesto 10% de las tierras destinadas a la reforma. Lo generó marcadas tensiones en las zonas rurales debido a la notable falta de distribución equitativa de tierras, dejando al 80% restantes en manos de grandes propietarios y manteniendo altos niveles de desigualdad en el campo peruano. En segundo lugar, el gobierno de Alan García, por un lado, durante su mandato se aceptó por la nacionalización de la banca y el aumento de inversión pública con la intención de reducir la desigualdad económica. Sin embargo, estas políticas desencadenaron una crisis económica, llevando a una significativa disminución del 25% en la inversión privada y una importante fuga de capitales del país, afectando negativamente la estabilidad económica y financiera del Perú. Por ende, según lo expuesto, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú porque durante la nueva transición en el país generó tensiones y problemas económicos debido a su falta de planificación integral. En cuanto a los argumentados, es importante definir la nueva transición en el Perú. Se refiere a un periodo de cambio significativo en la estructura social, política y económica de un país. Se utiliza el término transición para denotar el proceso de transformación que experimentó el país durante la implementación de la reforma agraria, que involucró cambios radicales en la propiedad de la tierra y en la organización económica y social. Por lo tanto, esta definición de roles relacionados en la sociedad peruana
durante la transición resultante de la reforma agraria. Contribuye a comprender por esta reforma generó tensiones y problemas económicos en el país. Un ejemplo ilustrativo de este proceso de expropiación se encuentra en el testimonio de un antiguo terrateniente de la región de la Sierra Peruana. Según Paniagua, quien relata en la nueva transición en el Perú como el gobierno expropió parte de las tierras y las entregó a las comunidades locales. Sin embargo, el testimonio destaca que, si bien la expropiación significó la pérdida de su propiedad, también reconoce que permitió una distribución más equitativa de la tierra, lo que en la última instancia benefició a las comunidades rurales que carecían de acceso a tierras cultivables. Asimismo, la expropiación no solo era una herramienta legal, sino que también tenía implicaciones económicas y sociales, ya que tenía como objetivo abordar las desigualdades de la propiedad de la tierra y mejorar la vida de los sectores más desfavorecidos de la población rural peruana. Además, generó un cambio en la mentalidad y enfoque de los antiguos propietarios de tierras, muchos de los cuales con el tiempo se convirtieron en partidarios de la reforma agraria. Por lo expuesto, considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. En conclusión, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú ya que generó problemas políticos y económicos significativos. Además, durante la nueva transición, en el país generó tensiones y problemas económicos debido a su falta de planificación integral. Si bien la reforma agraria en el Perú tenía como objetivo noble la equidad en la propiedad de la tierra, su implementación adoleció de planificación integral, lo que generó tensiones y problemas económicos. Por otro lado, la falta de incentivos para la inversión privada y la disminución de la productividad agrícola resultaron en una crisis económica que afectó negativamente la estabilidad financiera del país. Además, la polarización social persistió, dificultando la reconciliación y la construcción de consensos en retrospectiva. La reforma agraria, a pesar de sus intenciones, dejó una huella problemática de la historia peruana. Por último, esta experiencia subraya la importancia de abordar las reformas estructurales con una planificación adecuada y una consideración integral de sus impactos, así como de trabajar en la reconciliación y la unidad en la sociedad durante y después de tales transformaciones. Ok, gracias.